Buenos días a todos los espectadores, soy Rubén Montesinos Y yo, Nicole Scott. y somos parte del Círculo de Divulgación Científica CDC, donde nuestro mayor interés es dar a conocer las ciencias a toda la comunidad. Hoy tendremos un entrevistado muy ejemplar, ¿cierto, Nicole? Cierto, los datos demuestran que la contaminación del aire provoca cerca de 9.000 millones de muertes en el mundo, más que el tabaco, que causa alrededor de unos 7 millones al año. Actualmente en Chile, la contaminación del aire afecta a 12 millones de personas, donde ha provocado cerca de 5.000 muertes al año y 90.000 casos de emergencias médicas. Frente a esto, apareció una gran alternativa y hoy, 21 de abril, para conmemorar el Día de la Innovación, traemos de invitado a Matías Moya, gerente general y fundador de Fotio, tecnología desarrollada por la empresa Fractal en el año 2017. Esta tecnología consiste en un agregado de nanomateriales que se añaden a cualquier tipo de pintura y que, en presencia de los rayos ultravioletas, degradan los gases emitidos por fuentes tanto de carácter industrial como familiar. Gracias a esta maravillosa idea, Fotio ha ganado varios proyectos de innovación. Bienvenido, Matías, un gusto. Por favor, si te puedes presentar un poco. Por supuesto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esta es una muy buena oportunidad para poder visibilizar este tipo de tecnologías que lamentablemente en Chile no hay muchas tribunas, así que le agradezco en primer lugar. Y bueno, me presento. Bueno, tú hiciste una muy buena presentación con respecto a la tecnología y con respecto a lo que estamos haciendo. El Fotio nace el 2017, es un aditivo para pintura, asfalto, concreto, hormigón, cualquier tipo de recubrimiento, que lo que hace de alguna forma es simular el proceso de fotosíntesis. Como bien dijiste, yo soy el gerente general de esta empresa, soy ingeniero civil de minas, magíster en metalurgia extractiva. Pasa a ser una anécdota el tema de que soy ingeniero civil de minas hoy en día, de la Universidad de Chile. Y bueno, junto con Jaime Robeño, que también es ingeniero civil de minas, cofundamos esta startup. No, muchas gracias, Matías, por estar acá y también por darnos la posibilidad de la entrevista. Así que ya comenzaremos un poco con las preguntas. Y lo primero, por favor, cuéntanos qué los motivó y qué esperan conseguir al desarrollar este tipo de ideas. Mira, la motivación en un comienzo fue resolver una problemática minera. Nosotros con Jaime nos conocimos en el laboratorio de metalurgia de la Universidad de Chile, por allá en el 2017, trabajando en un proyecto FONDEF, y comenzamos a idear esto como una respuesta a lo que ocurre dentro de los rajos mineros. Eh, Ocurre prácticamente lo mismo que en Santiago, de hecho es un mini Santiago en cuanto a la polución, a los gases contaminantes, y buscamos dar una respuesta tomando en consideración todas las variables operacionales que tenía el proceso. Partió como una placa, como una solución que buscara no intervenir en cuanto al paso de camiones, ni nada que estuviese involucrado en la operación, y mutó al final a un aditivo porque principalmente tenía un potencial enorme. Y finalmente estábamos resolviendo un problema que en un comienzo no era nuestro foco, pero que a medida que fuimos avanzando sí se transformó en él, que es la contaminación atmosférica y todos los problemas que trae consigo, tanto a nivel de la salud de las personas como en el medio ambiente. Y en ese sentido lo transformamos en este aditivo. Y bueno, nuestro mayor sueño es poder transformar carreteras completas en pulmones para el mundo, en focos de descontaminación. Imagínate poder transformar una carretera que pueda compensar las emisiones de los automóviles que están pasando por encima. Esa es como nuestra mayor meta. Y bueno, también el tema de poder aplicarlo en todos los edificios de Chile y ojalá de toda Latinoamérica y después del mundo. Ya veo. Porque claro, tú nos comentas el tema de que, bueno, todo partió por la idea más minera y sobre el tema de las carreteras y todo, pero igual nos parece bastante interesante que los motivó a que sea la pintura, porque claro, la pintura que en algún momento dijiste que es por el tema de carretera minero, ya ahora estamos hablando de una pintura que puede tener alguien en la casa, ¿cierto? En cualquier pared. ¿Qué los Por motivó a eso? supuesto. Mira, yo creo que ahí fue entender también de dónde provienen las principales gases de efecto invernadero y contaminantes. Hay dos fuentes de emisión fundamentales, y sin irme mucho a lo técnico, pero en realidad son edificios y casas que aportan un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y por otro lado, transporte, vehículos, carreteras, que aportan el otro 30%. Por eso nuestro foco en una primera etapa fue el tema de las pinturas. Además, porque es una solución muy accesible. Todos pintamos nuestras casas, todos utilizamos alguna vez pintura.
alguna vez cuando chicos nos mandaron a pintar la casa. Entonces, en ese sentido, es una solución muy a la mano. Nosotros, si bien partió como una solución para la industria minera, posteriormente nos empezamos a creer también un poquito más el cuento en cuanto a la solución. Y decir, ¿por qué no implementarlo en un producto de uso masivo, como es la pintura? Y poder transformarnos en una herramienta para poder combatir la contaminación atmosférica, en el sentido de que para poder combatirla hay que plantar un árbol. Y, por ejemplo, en Santiago, las zonas en donde podemos plantar árboles son muy reducidas. Entonces les estamos entregando una herramienta a la persona de decir, mira, pinta tu casa y contribuye. Forma parte de, y no decir que la lucha contra la contaminación atmosférica o el cambio climático simplemente está relacionado a políticas públicas, sino que uno puede hacer algo al respecto. Por eso fue el foco de la pintura en una primera etapa. Ya veo. No, qué interesante. No, como que me gusta esa idea de que al fin y al cabo también le da como protagonismo a la misma gente de que pueda dar su granito de arena, de aportar. Supuestamente. Oye, ¿y cuánto tiempo les llevó a realizar este proyecto? Un montón. Partimos primero, a ver, en el 2017 nosotros estábamos terminando nuestras carreras. Jaime, por un lado, ingeniería civil, yo estaba terminando mi magíster. También comenzamos a trabajar como consultores, yo en temas de agua, Jaime en temas de manejo de datos, pues tiene completamente separado de lo que estamos haciendo hoy en día. Y nos demoramos cerca de 3 años en poder optimizar el producto, en poder llegar al producto, y otro año más en poder certificarlo, que será un punto clave. El desarrollo del producto, si bien es cierto, fue sumamente desafiante, la parte de la certificación lo fue aún más, en el sentido de encontrar un laboratorio que pudiese hacer las pruebas y que pudiese validar que este material finalmente estaba descontaminando. Y ahí nos topamos con millones de barreras en el sentido de poder buscar fondos, de poder validar la tecnología al no ser investigadores y no tener asociada una universidad encima. Eso se dificultaba un montón. O sea, hacer ciencia en Chile ya para los investigadores es sumamente complejo. Imagínate para un par de egresados poder armar una startup en torno a temas de nanotecnología. O sea, no había por dónde. Y eso nos complicó mucho, pero bueno, ahora hemos dado vuelta un poco la tortilla y actualmente hemos ganado muchos fondos y eso nos ha permitido poder avanzar en esas certificaciones que son claves para poder ingresar al mercado. Claro, eso es muy, muy esencial. También, Matías, mira, actualmente en el mercado podrían existir diferentes alternativas descontaminantes, ¿cierto? O inclusive muchas ideas en pos de disminuir la contaminación actual del aire, pero que debido a sus elaborados procesos químicos y la fabricación del producto pueden llegar a provocar mayor contaminación. Frente a esto, Matías, ¿cuál es la efectividad descontaminante de su producto? ¿O bien tienen algún parámetro de comparación de contaminación entre el proceso de creación de su producto? Por supuesto. Mira, más allá, el desarrollo completo de Fotio ha sido sumamente complejo, tiene muchísimas aristas. Primero porque es una tecnología que en un principio suena un poco a magia, por ende uno tiene que convencer a la persona con la que está hablando de que el producto funcione. Y ahí van las certificaciones. Por otro lado, hay que darle a entender que finalmente está pasando. Un gran problema asociado a esta gran problemática de la contaminación es que es invisible. En consecuencia, tú vives inmerso en gases contaminantes constantemente, pero no te das cuenta del impacto que este tiene en tu salud, ni menos en el medio ambiente. Recién nos estamos dando cuenta ahora que es un problema y estamos tratando de hacer algo al respecto. En consecuencia, entender más o menos qué es lo que hace el producto y poder llevarlo a un parámetro que fuese muy fácil de entender fue clave también. En ese sentido, nosotros hicimos todas estas validaciones. Fotio tiene tasas de remoción por sobre 90% en menos de 5 horas de reacción para diferentes gases contaminantes, desde gases tóxicos, como son el monóxido de carbono, hasta gases de efecto invernadero o emisiones locales como dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, metano. Nosotros hacemos ahí una analogía. 1 metro cuadrado pintado con Fotio a diferentes concentraciones es equivalente entre 1 o 4 árboles. Y eso hace inmediatamente un clic en la persona que nos está escuchando y dice, entonces esto se puede comparar con un árbol. Y ahí tenemos que también aclarar que nosotros no generamos oxígeno, que es un punto muy importante. Nosotros utilizamos un proceso primo hermano de la fotosíntesis,
pero que se diferencia justamente en eso, que no genera oxígeno, pero sí logra transformar estos gases contaminantes y generar focos de descontaminación en la ciudad. Súper. O sea, ya respecto a la efectividad de su producto, en cuanto a la descontaminación, ven mucho el tema de la certificación, ¿cierto? Y bueno, ¿qué otras medidas como, aparte de la certificación, en un comienzo quisieron como implementar? Aparte de las ¿Hubo, certificaciones. sí, en un Em, comienzo o solamente, no sé, Mira, creo entender para dónde va la pregunta. En ese sentido a ver, nosotros partimos, trabajar con gases es sumamente complejo. me De imagino? hecho, montar todo el equipo fue generar una alianza con una universidad que no era precisamente el lugar donde nosotros estudiamos. Y en ese sentido, generar esa alianza tardó, perdón, cerca de 3, 4 meses, siquiera para poder armar el equipo y poder comenzar con todo esto. Nuestras primeras pruebas fueron en materiales orgánicos. Tratamos de empezar a simular diferentes pruebas con diferentes orgánicos colorantes principalmente, que era muy perceptible el cambio. O sea, nosotros colocábamos una capa del producto y íbamos testeando. Y también tuvimos que aterrizar esos experimentos a cosas que pudiésemos nosotros desarrollar en ese entonces. De nuevo, vuelvo al contexto. Recién saliendo de la universidad, sin muchos recursos, viendo con la posibilidad de irte a trabajar a una minera, en ese sentido también, o seguir desarrollando esto, quisimos testear y hacer algunas pruebas bien aterrizadas con respecto a si esto funcionaba o no. Y el orgánico, principalmente estos colorantes, fueron la alternativa. Después pasamos inmediatamente a pruebas más sofisticadas, claramente, que fueron de la mano con esta inyección de recursos y que nos permitieron hacer validaciones. Y hoy en día, bueno, lamentablemente por la cuarentena todavía no tenemos habilitado el laboratorio nuevamente, pero también hicimos un pequeño domo en donde hacemos pruebas y validaciones rápidas. Eh, Actualmente, de hecho, estamos armando metodologías para el programa Huella Chile, para la Seremi de Medio Ambiente, que finalmente esto es una herramienta para las personas, pero también para las empresas. Y en ese sentido, Fotio se puede transformar en una herramienta de compensación o reducción de emisiones. Mm. Oye, Matías, y bueno, ya nos dejaste claro como la efectividad del producto, pero como estos productos se aplican a pinturas, y las pinturas obviamente siempre están expuestas constantemente a radiación solar, lluvias, viento, desinfectantes, contacto con la superficie, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la duración en cuanto a tiempo de esta pintura o de esta nanotecnología en la pintura? Mira, un punto sumamente relevante. En pintura depende completamente del lugar de aplicación. Depende de la región, depende de si está cerca del mar o no, depende completamente del ambiente. Pero a grosso modo la aplicación del producto depende de la duración propia de la pintura. Si tú estás aplicando el producto en una pintura de muy buena calidad, que tiene garantía de 15, 20 años, te va a durar un tiempo aproximadamente similar a la pintura. Lamentablemente en Chile tenemos pinturas que duran un poquito menos, 5 o 6 años, y en ese sentido va a tener un poquito menor de una vida útil más acotada, pero que va directamente relacionada con eso y nuevamente con el lugar en donde se está aplicando. Si estamos al lado del mar con un ambiente sumamente corrosivo, la pintura va a durar 1 año, 2 años y claramente se va a ir desgastando. Un punto relevante ahí es que esa degradación del producto va asociada a la degradación de la pintura. Me refiero precisamente a ese desgaste natural. Se va descascarando, se va degradando por la misma erosión y eso va generando una disminución de la eficiencia del producto porque se está perdiendo producto. Comprendo. ¿Y ustedes cuando hacen como este tipo de pruebas para verificar como la efectividad y la duración, han probado en diferentes tipos de superficies, más allá de como las condiciones ambientales que existan? A lo mejor en las mismas condiciones ambientales, cambiando la superficie, ¿existe una diferencia en esta nanotecnología dependiendo de la superficie? Mira, más que un cambio en cuanto a la duración inherente a justamente esas condiciones climáticas, hay un cambio en cuanto al estrés bajo el cual va a estar sometida la superficie. Nosotros tenemos aplicaciones en pintura, cada pintura es un mundo, por ende la duración va a ir cambiando, pero hemos probado en otro tipo de superficies, por ejemplo en asfalto. Ahí no aplicamos directamente pintura, aplicamos una mezcla en base a agua que sirve como soporte de fotio, y claramente la duración en un asfalto va a ser dependiente directamente de la cantidad de vehículos que pasen sobre él.
o del lugar en donde esté posicionado, si va a ser en la berma, si va a estar en el centro de la carretera. Entonces también hay otras variables sumamente importantes que afectan el negocio. Ese es un punto súper relevante. El hacer ese match entre generar una idea muy buena y que esto sea un negocio es lo fundamental. Y ese tema de duración que tú, Rubén, mencionas, es el tema clave en cuanto a hacer que esto, como dicen los mineros, flote o no flote, que sea económicamente viable o no. Y sí, hemos probado en esas superficies, también estamos haciendo desarrollos con otros elementos que no necesariamente están adosados a estas macroestructuras como carretera o edificio, que son más bien plásticos, polímeros, para aplicaciones en agricultura, otras aplicaciones como por ejemplo reactores industriales, purificadores de aire. Finalmente esta tecnología tiene millones de aplicaciones. Estamos viendo otras propiedades también, el tema de poder combatir virus, bacterias, hongos, eso también abre otra línea de desarrollo. Por eso nosotros siempre, más allá de que esto sea un producto, nosotros lo vemos como una plataforma, en el sentido que nos sirve para poder atacar diferentes rubros y diferentes problemáticas. Súper. Matías, entonces me quedó la duda, solamente en Santiago o también han podido realizar como experimentos en otras partes, en otras regiones, quizás algo más cerca del mar? Sí, mira, gracias a los muralistas hemos logrado validar el producto con diferentes tipos de pintura y también en diferentes lugares de Chile. Nosotros buscábamos con eso también descentralizar un poco el desarrollo. Claro, Lamentablemente seguimos con el tema de que todo es Santiago y hace mucho sentido la frase que siempre dicen, Santiago no es Chile. Hay que ramificar las tecnologías y generar impacto. Finalmente Santiago no es la ciudad más contaminada que tenemos en Chile. Está Temuco, los problemas medioambientales que tiene Quintero, toda la parte norte con las mineras, que nosotros sabemos muy bien el impacto que generan. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de, a través de estos embajadores de la marca, poder aplicar el producto bajo diferentes condiciones. Y no solamente en pintura, sino que también en sellantes, barnices, aplicaciones directas en madera. Eh, Salen millones de aplicaciones que ni siquiera nosotros pensábamos. Por ejemplo, aplicarlo en poleras. No, a nosotros nunca se nos pasó por la mente aplicarlo en textiles, pero bueno, alguien está probando el producto en esa línea y nosotros nos vemos muy beneficiados en ese sentido y también la persona que lo está utilizando. Nosotros tratamos de generar esa alianza muy colaborativa en el sentido de que tanto el muralista, el artista plástico o quien sea que esté utilizando el producto también se vea beneficiado en cuanto al impacto que está generando. Eso para nosotros es clave. claro. Bueno, Matías, y hemos observado en sus redes sociales iniciativas que con estas pinturas han colaborado con distintos artistas chilenos, realizando murales en diferentes partes, bueno, de Santiago y también, como tú dices, en región. En general, es poco visibilizado el arte en Chile, especialmente este arte callejero, como los muralistas, cuyo trabajo es bastante invisibilizado. Entonces, quería sobre eso preguntarte qué los motivó a trabajar con estos artistas chilenos en la realización de estos murales. Mira, ahí fue un poquito. A ver, nosotros cuando empezamos a gestar todo esto con los muralistas, en un punto nos vimos enfrentados a entender el por qué el muralista desarrolla su arte de esta forma y las inquietudes que tenían en torno a la utilización de diferentes elementos. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un discurso que llegaba a un punto en común y que nos permitía generar una alianza increíble en cuanto al mensaje que se quiere dar. Los muralistas por lo general siempre tienen esa duda de, mira, si bien estoy pintando árboles, estoy pintando flora, fauna de una localidad, estoy tratando de visibilizar problemas sociales o dar un mensaje, estoy utilizando elementos que contaminan un montón. Estoy dejando botado latas de Sprite, estoy utilizando Sprite, estoy aplicando pinturas que son agentes químicos, y en ese sentido no veían una respuesta en cuanto a si bien hay pintura ecológica, no hay una respuesta en cuanto a cómo poder transmitir ese mensaje y que se visibilizara de esa forma. Y vieron en Fotio una alternativa increíble. Nosotros vimos en los muralistas un canal de comunicación que podía potenciar ambos mensajes, en el sentido de que los muralistas que trabajan con nosotros tienen una conciencia social increíble, muy marcada. Nosotros queremos impactar social y medioambientalmente, y en ese sentido con ellos podemos llegar a diferentes localidades y generar impacto en diferentes comunas
y de esa forma transmitir que con el arte no solamente puedes transmitir un mensaje, sino que también puedes transformarlo en un canal de comunicación para transmitir que existen estas tecnologías que pueden generar un impacto en tu vida. Eh, y por eso les mencionaba anteriormente el tema de esta alianza muy colaborativa, porque también para los artistas es una muy buena plataforma de decir, mira lo que estoy ocupando, estoy realmente descontaminando con esto, mi árbol está respirando de alguna forma. Claro. Entonces, en ese sentido, es una herramienta genial. Y bueno, a nivel de marketing también es muy atractiva. Entonces, en ese sentido, no solamente nos hemos ligado a muralistas, sino que también a diferentes empresas que han llegado a nosotros de diferentes rubros, que tienen como pilar fundamental la sustentabilidad y quieren aplicar fotos en sus instalaciones para poder mostrar al mundo que ellos visibilizan eso, que para ellos la contaminación es un problema y que están haciendo algo al respecto. Y eso para nosotros es una gran oportunidad. Exacto. Bueno, y también el gran talento, ahí ya observamos los murales y es completamente, yo estoy totalmente impresionada, maravillada con todo el talento también de estos artistas. No, son Bueno, increíbles. sí, Sí. siempre que hablan de los murales realizados, especifican que la capacidad descontaminante de estos murales es equivalente a cantidad de árboles, ya nos habías mencionado esto. Sobre eso, ¿cómo realizan la medición de árboles por metro cuadrado? Si podrías como explayarte un poquitito más, porque si bien nos comentaste que no producen oxígeno, quería como entrar un poquito más en detalle y saber más de eso. Por supuesto. Mira, ahí lo que nosotros hacemos es una equivalencia directa en cuanto a la tasa de remoción del producto equivalente a la capacidad de captura. Un árbol captura una cierta cantidad de gases contaminantes, depende del tipo de árbol, de su estado, del lugar en donde está, pero nosotros utilizamos una suerte de promedio para poder validar eso. Y nosotros tenemos una tablita con diferentes concentraciones del producto e inmediatamente sabemos si se aplicó una concentración de 0.3, 0.5 por ciento peso dentro del galón de pintura. Nosotros sabemos inmediatamente, mira, la capacidad de degradación es esta. Está en el óptimo, entendiendo que va a estar sometido a radiación solar y que va a estar degradando gases contaminantes de forma constante. Claramente depende de esos parámetros también, en el sentido de que si no está llegando la radiación correcta, va a haber una baja de eficiencia de un 10-15%, pero se va a ir compensando. En ese sentido, para los muralistas y para las empresas, una muy buena herramienta, porque de nuevo volvemos al marketing, en el sentido de que se vende muy bien en cuanto a decir inmediatamente, mira, es esto, es equivalente a tantos árboles. Pero en ese sentido quiero aclarar un punto clave para nosotros, o sea, nuestra tecnología bajo ningún punto de vista busca reemplazar los árboles y ha salido en más de una ocasión. O sea, nosotros solamente venimos a transformar el problema en una solución que viene a contribuir con, pero no a reemplazar bajo ningún punto de vista la labor que generan los árboles en nuestro ecosistema. Es simplemente un punto de comparación muy válido que nos permite aterrizar inmediatamente lo que estamos haciendo. Oye, Matías, realmente, no sé, en lo personal encuentro maravillosa la idea, la encuentro como una idea súper novedosa y como bien tú dices, como que siento que le da un protagonismo súper bueno a las personas para también dar su granito de arena, la misma lo mismo que tú dices, como la plataforma, para el tema de los muralistas, el tema de marketing, como muy novedoso, muy bonito los murales, como que siento que tiene como todo un trasfondo de que se ve bonito, haces una idea descontaminante, se puede aplicar para muchas cosas, no sé, realmente una idea como súper valorable y que en realidad ahí viene como la contraparte que sentimos que, o desde nuestra opinión o mi opinión, es que en Chile muchas veces estas ideas son súper poco valoradas o más que nada valoradas muy poco financiadas monetariamente de parte de, tal vez del gobierno o de privados. Y ahí viene la pregunta, como qué tipo, o sea, ¿cómo fue realizar este tipo de proyectos en Chile? Con este tema como del tema financiamiento, me refiero. Sí, lo entiendo. Mira, desde ese punto de vista es sumamente complejo, en el sentido de, lamentablemente, el ecosistema chileno está muy bien preparado para SaaS, soluciones de ese estilo, software as a service, soluciones más de tratamiento de datos, biotecnología. Somos un ecosistema líder en Latinoamérica en cuanto a innovación y emprendimiento, o sea, tenemos Corfo, que es una ayuda increíble, pero cuesta mucho avanzar en ese sentido, principalmente porque las universidades o laboratorios no están preparados para poder validar este tipo de tecnología y no está el interés.
Nosotros agradecemos un montón con los doctores con los que estamos trabajando actualmente, con la universidad que nos brindó el apoyo directo, pero no siempre es así, y es sumamente complejo porque están muy desalineados y nosotros lo vimos, porque trabajamos en proyectos que debiesen ser apuntados hacia la industria, pero muchas veces no lo son, como son proyectos FONDEF, bueno, antes CONICIT, ahora ANID, y en ese sentido como que hay una dicotomía bien rara en cuanto a qué es lo que se quiere hacer en cuanto a emprendimiento y tecnología en Chile. Si bien hay apoyo, hay fondos, pero siempre van de la mano de desarrollar cosas en la universidad que muchas veces se quedan ahí y no dan el salto hacia la industria, o es mal mirado que den un salto hacia la industria, como que no estén sacando papers de forma constante, por ejemplo. Nuestro foco siempre estuvo en la industria, y eso también dificultó un montón el tema, en el sentido de que al no ser investigadores, al no tener ese respaldo, te miran muchas veces en menos. Por eso yo les decía el tema de ingeniería civil de minas. Para mí es una anécdota. Jamás me voy a presentar como ingeniero civil de minas porque dicen, ¿y qué sabe él al respecto de nanotecnología? Entonces, en ese sentido, avanzar en una primera etapa fue muy complejo. Sin recursos, sin poder hacer validaciones, porque todo es sumamente caro. La gran ventaja de poder hacer cosas relacionadas a datos o a hacer softwares es que la maqueta es muy fácil, la validación es muy simple. Claramente la etapa posterior es sumamente compleja, requiere una inyección de capital tremenda. Nosotros es al revés. En una primera etapa necesitamos una inyección de capital gigante para poder validar el producto, laboratorios, certificaciones que no son baratas bajo ningún punto de vista. Entonces es muy, muy complicado. De hecho, la primera reunión que tuvimos con un Venture Capital hace 2 años atrás fue con un Venture Capital argentino, no con uno chileno. La primera aceleradora que nos escuchó fue una aceleradora argentina. Entonces, en ese sentido, fue un poco raro. Muchas veces nos dijeron, ¿saben qué? No están en el nivel de desarrollo. Y es totalmente válido, porque en realidad ellos no sabían si es que esto iba a ser una buena o mala idea. Pero faltan esas oportunidades y hoy en día se están dando. Pero lamentablemente el contexto tampoco favorece mucho que el ecosistema emprendedor sea el foco hoy en día. O sea, son otros los problemas. Pero bueno, estamos avanzando y finalmente es complejo, pero se puede. Hay que saber moverse y tirarse a la piscina, pero saber que hay agua. Eso es un punto importante. O sea, yo a ninguna persona le digo, sé emprendedor de la noche a la mañana. Trata de ir trabajando esa idea, madurándola, y ya una vez que puedas hacer pequeñas validaciones, lánzate. Porque si no estás dedicado 100% también es sumamente complejo. Muchas gracias, Matías. Nicole, por favor. Sí, es completamente complejo. Bueno, y también, Matías, tú trabajas como con staff, con varios ingenieros. No sé si te has asesorado de repente con, no sé, eh, con bio... Ay, se me fue la palabra. No biomédico, es biotecnología. Las personas que estudian biotecnología, ¿sí? ¿Biotecnólogos? Biotecnólogos. De repente ellos también trabajan como como en proyectos más innovadores y en Sí. investigación. Mira, yo creo que ahí es un punto clave tener un buen asesoramiento y tener gente a la cual recurrir. Y ahí a lo mejor me voy a escapar mucho de las respuestas que estaba esperando, pero es sumamente importante mencionarlo. Eh, es sumamente importante el equipo. Siempre Sí, se dice, pero en realidad no se entiende mucho. Y uno como emprendedor cree, no, yo me las puedo, yo voy solo, lo hago y no necesito a nadie más. Y no es cierto. En realidad tú estás atacando múltiples frentes, te transformas en community manager, en experto en marketing, en todo prácticamente. Entonces necesitas un apoyo sumamente claro, un eh, staff más multidisciplinario. exactamente, exactamente. Y en ese sentido, un compañero de forma constante. Yo por eso menciono tanto a Jaime, porque ha sido clave en ese sentido. O sea, tener alguien con quien conversar, más allá de tu pareja, de tu familia, de quien sea, Claro, es clave poder tener esas conversaciones porque uno tiene una visión y probablemente no sea la correcta. Y hay que darse cuenta de cosas y cosas pequeñas que finalmente gatillan cuestiones más grandes. Entonces, es clave tanto desde el punto de vista del acompañamiento como desde el punto de vista técnico. Tener asesores en ese sentido también es clave. Saber si es que uno va por buen camino o no es fundamental. O sea, ese miedo constante que uno tiene cuando recién está empezando de no contarle la idea a nadie porque me la claro. van a robar, es como,
raya en lo ridículo muchas veces, porque finalmente uno necesita ese feedback, es sumamente enriquecedor, en el sentido de que la persona probablemente no va a entender qué es en primera instancia, ni tampoco va a recorrer todo el camino que tú ya has recorrido. Entonces hay que perder ese miedo y saber recibir esa retroalimentación y poder trabajar con equipos que te puedan dar visiones complementarias. Eso es Exacto. fundamental para cualquier proyecto de cualquier índole. Ujú. Bueno, también nos comentaste que han participado en diferentes competencias de innovación de carácter internacional. Frente a eso quería saber cómo había sido tu experiencia con tu staff, con tu equipo. Sí, mira, la primera competición que ganamos de esto fue una competición internacional que dijimos, ¿qué estamos haciendo acá? Porque fue una competencia, de esto una de las más grandes a nivel latinoamericano, súper conocida a nivel internacional, que es el 100K, en la versión latinoamericana. De hecho, me llamaron justamente un mes antes de la final, nosotros dijimos, ya, no quedamos, habíamos participado en 2 concursos anteriores, habíamos llegado como a semifinales o algo así, recién estábamos probando en concursos para poder validar la idea y decir, mira, si ganamos alguno, a lo mejor tiene un poco de sentido. Y habíamos perdido. Entonces dijimos, ya no, esto a lo mejor no tiene mucho sentido, hay que darle una siguiente iteración, pivotear nuevamente y avanzar. Y nos llamaron, empezamos a investigar y dijimos, ya a lo mejor quedamos, pero quedamos dentro de 500 otros proyectos. Vemos y eran 5 finalistas a nivel latinoamericano, nos invitan a Argentina con todos los gastos pagados, presentamos frente a inversionistas, frente a gente del ITBA, del MIT, fue genial. O sea, fue una instancia que nos dio una tribuna clave para poder avanzar. O sea, cuando ganamos el concurso, que a todo esto no nos esperábamos ganar porque los emprendimientos eran increíbles. O sea, uno se topaba con cuestiones súper sofisticadas, con equipos muy, muy avanzados en ese sentido. Pero fue una muy buena plataforma. O sea, yo le recomiendo a todos participar en este tipo de instancias porque te dan una vitrina. Al principio uno no la ve, porque a nosotros, que después de ese concurso nos entrevistaron una vez de un medio español, ni siquiera acá en Chile, que ahí nos dio mucha risa. Pero bueno, pero nos sirvió como tribuna para poder postular a fondos concursables, es decir, mira, ganamos Claro. esto, nos validó este staff de personas, avancemos. Y es clave, o sea, cuando tú no tienes recursos y tienes una muy buena idea, participar en este tipo de instancias te pueden dar ese salto, permitir dar ese salto en cuanto a llevarlo a cabo. Ujú. No, qué bonita experiencia, creo yo. Creo que, como tú bien dices, hay que aprovechar ese tipo de instancias para, de repente, sirven como plataforma para pegarse el salto y ser más Y que visible. sí, no son mutas, así Ir que hay ganando que aprovecharlas al experiencia. máximo. Exacto. Sí, presentar, eso también es súper importante, o sea, en las competiciones siempre está el formato PIT, cuenta tu historia en 3 minutos, en 5, y uno dice, ya, pero ¿por qué 3, 5 minutos? No tiene ningún sentido, ¿por qué no me dais 4 o 10? Si finalmente estamos concursando 10 emprendimientos, no te vaya a demorar mucho más. Mm. Pero finalmente uno entiende que cuando está con un cliente, cuando está con un potencial inversionista, él tiene 5 minutos, 3, y el primer minuto va a captar su atención. Y ese Claro. va a ser clave para decir, sí, voy a cerrar un contrato contigo o no. Entonces, tiene su trasfondo y es súper importante participar de este tipo de instancias porque muchas veces uno no sabe comunicar. Y ese es un punto clave. O sea, más allá de tener una muy buena idea, hay que saber comunicarla y mostrar que tiene potencial. Y eso también va de la mano con encantar a tu equipo, que tienen que estar motivados y saber también que están trabajando para poder desarrollar un proyecto que va a tener un impacto enorme. Porque ellos también van a dejar de lado millones de cosas, no solamente tú. Entonces, es muy importante ese punto, muy relevante. Bueno, Matías, ya finalizando esta grata entrevista, nos preguntamos cuáles son las expectativas que tienen a largo plazo, o no sé, por ejemplo, implementación de otros materiales. Igual nos comentaste el tema del textil, por ejemplo, pero a lo mejor soñando un poco más, ¿qué es lo que ustedes esperan de repente, idealizando la Mira, situación? No sé. mira, actualmente nuestro principal objetivo es cerrar un contrato con una empresa de pintura al corto plazo. Eh, Eso principalmente para poder posicionar el producto en el mercado, generar esa atracción, traducir esa atracción que se ve en los murales a ventas,
aquí no hay que olvidar que esto es un negocio, lamentablemente. Y en ese sentido, nuestra principal meta es poder posicionarnos en toda Latinoamérica y poder pegar el salto a Estados Unidos, donde están las grandes empresas de pintura y pigmento. Ya. Nosotros tenemos 2 procesos de soft landing en carpeta, a California y Texas. Estamos actualmente viendo uno también a Alemania, y para nosotros es clave la internacionalización. No malentender eso tampoco, o sea, no es que queramos irnos de Chile inmediatamente, no, pero finalmente Chile es un mercado de prueba, o sea, en ese sentido no hay muchos competidores, no hay mucha vitrina, no hay mucho potencial, y queremos validar esto para rápidamente poder generar impacto en diferentes lugares del mundo. Y bueno, aplicarlo en diferentes industrias. Nosotros nos queremos posicionar como una empresa de sustentabilidad de la mano de la nanotecnología para dar respuesta a diferentes problemáticas. Y este es solamente el primer paso. Ya queremos tener un FOTIO 2 para poder avanzar y que resuelva otro problema de la mano de una solución del mismo estilo. Entonces, estamos avanzando para que eso sea posible. Muchas gracias por tu tiempo, Matías. Creo que ha sido una muy grata entrevista. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por compartir la idea, ¿cierto? Por tal vez también motivar a la gente que nos pueda escuchar de repente, que alguien que tenga alguna idea y que de repente falta ese pequeño empujón, ¿cierto? Para motivarse y decir, bueno, se puede, hay que intentarlo, cuesta, todo lo que uno quiera, pero eventualmente se puede. Así, Totalmente. así es, Matías. Yo sé que muchas personas quizás les sirve de inspiración, si bien cuesta, y te felicito y a todo tu equipo, sigan, les deseamos lo mejor y ojalá se vengan cosas maravillosas para que después quizás en otra entrevista nos cuenten las buenas nuevas. Por supuesto. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, ojalá sirva esto de motivación para que más personas se aventuren en esto, en ser emprendedores, en poder generar y plasmar su idea y llevarla a la realidad. Es importante, muy importante. Así que eso, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Matías. Compartan esta entrevista, sigan nuestras redes sociales y estén atentos a todo el contenido que se viene, todos los encuentros, charlas y más entrevistas. Así es, Nicole, muchas gracias. Y bueno, somos el CDC. Muchas gracias por estar aquí y hasta luego. Muchas gracias, Matías. Que Chao, estén muy chao. bien. Chao.